Hola, que Dios bendiga a todos. Mi nombre es Cristian Silguero, siervo de Jesucristo, llamado a ser evangelista por la gracia, por la misericordia y por el poder de Dios para predicar el Evangelio a todas las naciones. Y hoy tengo un mensaje, una palabra de parte de Dios para compartir con todos ustedes. Y, y esto nació en realidad eh, porque, bueno, como notarán, mi pelo está corto, eh, porque quien me cortó el pelo fue la primera persona que me predicó cuando era un niño. Mientras me cortaba el pelo, él me contaba la historia de Sansón y Dalila. Y, y fue la primera persona en predicarme, en plantar una semilla con palabras de vida eterna que hoy dieron su fruto. Y por la misericordia de Dios, hoy tengo la oportunidad de poder hablarte, de poder hablarle a todos y a todas eh, de lo que Dios ha puesto en mi corazón, eh, y de lo que me recordó, ¿no? Porque el otro día justo fue a su peluquería y bueno, me cortó el pelo. Mil gracias, siervo. Mil gracias, Beto. Siervazo, un genio. Eh, que bueno, descuento también, eh, que tiene la peluquería en Saavedra y ahí en Estomba y Ricardo Balbín, perdón, y Residobro. Y, y bueno, los invito a todos a, a visitar la peluquería de Beto. Tremendo hombre de Dios. Que bueno, estoy más que agradecido, siervo. No solo por el corte, sino por haber plantado aquellas semillas eh, que, que hoy dio fruto. Bueno, y siempre por cada vez que pasé por la peluquería que me peluqueaste. Mil gracias. La historia que me contaba Beto en aquella oportunidad, yo era un niño, eh, él había ido a mi casa y, y mientras me cortaba el pelo me contaba la historia de Sansón. Sansón era un hombre consagrado a Dios, un nazareo, y esto quiere decir un hombre consagrado, apartado para Dios. eh, y su llamado consistía justamente en, en comenzar a vencer a los filisteos. Los filisteos eran el pueblo enemigo de Dios, el pueblo enemigo de Israel, eh, que los oprimían y demás. Y, y en más de una oportunidad, eh, por la gracia de Dios, vino el Espíritu de Dios sobre Sansón y él pudo vencer a este pueblo eh, en muchas oportunidades. Pero, pero Sansón tenía una debilidad y esa debilidad eran eh, las mujeres filisteas. Justamente Dios habla de no mezclarse con, con mujeres que no sean de su pueblo, ¿no? Era una de las cosas que Dios les había hablado, porque justamente ellas harían que, que se desviaran de la voluntad de Dios, que tal vez adoraran otros dioses, que ha sucedido, si leemos la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, cuando se mezclaron con mujeres de otros pueblos, de otras naciones, fueron seducidos a adorar a otros dioses. Eh, y bueno, en este caso, eh, Sansón fue seducido por estas mujeres y era la debilidad de Sansón, meterse con mujeres filisteas, mujeres de otros pueblos. Y, y déjame decirte esto, o sea, que Dios te use no quiere decir que tus cuentas estén claras para con Dios. Que Dios te use no quiere decir que tus cuentas estén claras para con Dios. Pero bueno, continuamos con la historia. Entonces, Sansón tenía esta debilidad y era una debilidad que no podía superar. Y hasta que se enamoró de Dalila.
mujer que mencionamos recién, una mujer filistea, la cual fue sobornada con dinero para que, para que descubriera la debilidad de Sansón. Sansón no podía pasar navaja sobre su cabeza, nos dice la Biblia. No podía eh, peluquearse, no podía pasar navaja sobre su cabeza, porque una de las cosas eh, que consistía justamente el ser un nazareo era que no pasara navaja sobre la cabeza, el ser consagrado para Dios. Eh, y bueno, esta mujer Dalila, dice la palabra de Dios, que una y otra vez le preguntaba cuál era su debilidad, cómo podría ser él como los demás. Y bueno, Sansón le mentía, ¿no? Le mentía y le decía una cosa por otra. Y bueno, ella decía, ¿por qué, no? ¿Por qué me mientes? Tú no me amas, tú no me amas, sino me dirías eh, dónde radica tu fuerza, cómo puede ser reducido a un hombre mortal, cómo puede ser como los demás. Y acá en, en Jueces capítulo 16 nos va a hablar. Bueno, comienza hablando el 16 de que estuvo con una mujer ramera. O sea, la debilidad de Sansón eran las mujeres y las mujeres filisteas. Eh, pero bueno, acá también nos va a contar acerca de Sansón y Dalila, cómo él se había enamorado de ella, cómo se casaron y todo. Eh, pero dice el verso 16, capítulo 16, verso 16, dice, y aconteció que presionándole ella cada día, que presionándole ella cada día, con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. El alma de quien de Sansón fue reducida a mortal angustia y le descubrió su corazón. Le contó todo. Bueno, ella lo durmió en un momento y lo peló, ¿no? Eh, lo peló y, y como siempre, como en cada oportunidad, ella le decía, Sansón, los filisteos sobre ti, y cuidado Sansón, los filisteos sobre ti. Y él se levantaba y rompía todo, ¿no? Porque tenía una fuerza mortal con la que Dios lo había dotado. Y destruía y así mató a miles. Eh, pero en esta oportunidad, cuando Dalila le dijo, Sansón, cuidado, los filisteos sobre ti, quiso hacerlo como las otras veces y acaba de decir que él no se había dado cuenta de que el Espíritu de Dios se había apartado. ¡Wow! Él no se había dado cuenta de que el Espíritu de Dios se había alejado, lo había dejado, eh, porque descubrió su corazón, cosa que él no tenía que hacer. Y, y a raíz de esto, los filisteos lo agarraron y se lo llevaron eh, aprisionado y va a decir la Biblia que le quitaron los ojos y que bueno, que hicieron un gran banquete, una gran fiesta, eh, teniendo a Sansón como un títere, ¿no? Y se burlaban, porque finalmente lo habían atrapado. Y, y esto, wow, me lleva a pensar otra cosa más, que Sansón no se había dado cuenta de que el Espíritu de Dios se había apartado. No se había dado cuenta. Y esto es tremendo. Eh, porque como bien antes dije, eh, que Dios te use no quiere decir que tus cuentas estén claras para con Dios. Y, y tal así que él ni siquiera se había dado cuenta de que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Y esto es tremendo, esto es tremendo. Y ojo al piojo con eso. No sea que por tomar malas decisiones nuestra alma
sea reducida a mortal angustia, como la de Sansón, y no nos demos cuenta de que el Espíritu de Dios ya no está sobre nosotros. Entonces va a contar que bueno, estaban en una fiesta para burlarse y festejar de que finalmente habían atrapado a Sansón, se burlaban de él, le sacaron los ojos y en un momento él clama a Dios para que Dios tenga misericordia y le permite una vez más recuperar su fuerza. Y bueno, Dios va a escuchar esta oración y en su amor, en su misericordia, en su compasión, la fuerza de Sansón va a volver, ¿no? Va a volver y él estaba sin ojos y lo pusieron eh, sobre, sobre las columnas principales de la casa y bueno, como recuperó su fuerza, derribó todo y mató a miles, mató mucho más que los que mató en toda su vida, pero no completó, no, no tuvo la plenitud eh, del, del llamamiento de Dios que tenía. Él tenía que comenzar eh, a vencer al pueblo filisteo, pero solamente se conformó con eso. Solamente alcanzó para eso. ¿Por qué? Porque no pudo vencer una debilidad. No pudo vencer una debilidad. Se confió de los dones. Se confió de los dones. Pensó que con los puros dones era más que suficiente. Pero fue débil y a causa de esa debilidad eh, fue, fue avergonzado por los filisteos. Eh, si bien después mató a todos, no llegó a completar la plenitud de su llamamiento, de su ministerio. Y esto me recuerda a un evangelista que era tremendamente usado por Dios, tremendamente usado por Dios. Y había una mujer que lo importunaba también. Como 3 años lo seguía para hacerlo caer. Y en una oportunidad, en una noche, él estaba en un hotel y bueno, y esta mujer llegó, tocó la puerta y él cometió el grave error de abrirle. Él pensó que con los puros dones era más que suficiente. Era más que suficiente. Andaba solo siempre. Y por andar solo, por confiar más en los dones, en el don que en el dador de los dones, que en Dios mismo, cayó en pecado. eh, y bueno, la chica le dejó una nota y le dijo: espero que con esto, con lo que acaba de hacer, no te dé la cara para hablarle a Dios una vez más. Eh, soy la hija de una bruja y me pagaron mucho dinero para hacerte caer, eh, porque si no, Dios iba a traer avivamiento sobre México. Nosotros no lo podíamos permitir. Y bueno, entonces se fue la chica, ¿no? Y él, cuando se levantó, vio todo esto y se confió, descuidó su comunión con el Espíritu Santo. Andaba solo, cosa que no es recomendable, estar solo, siempre acompañado, eh, siempre alguien eh, a quien rendirle cuentas, a quien confesarle tus pecados, tus fallas, tus debilidades, para que esa persona también pueda ayudar por vos. Por eso la Biblia dice: edificaos unos a otros. En Santiago dice: confesaos vuestras ofensas, vuestros pecados, unos a otros. Porque esto nos trae libertad, esto nos lleva a estar alineados para con Dios.
Y, y bueno, y él después fue, se apartó de Dios, eh, nunca más nadie más supo de él. eh, y, y era un cirujano. Eh, Muchos contaron que lo vieron comiendo por los botes de basura. eh, Se había tirado el completo abandono. El completo abandono. ¿Por qué? Porque le dio lugar a una mujer, a una filistea, porque andaba solo, porque creyó que con los dones era más que suficiente y descuidó su comunión con Dios. Entonces, eh, como dijo Abraham Pérez, dime de alguien que, de alguien que cuida su comunión con Dios y te diré de alguien que cayó, ¿no? Wow, tremendo. Entonces, tenemos a cuidar tu comunión con Dios. Tenemos a no andar solo, a tener alguien con quien eh, confesar tus pecados, con quien rendirle cuentas, eh, a tener tu corazón alineado para con Dios, tu corazón alineado para con Dios, eh, a que nos podamos dar cuenta de que con los dones no es suficiente. Necesitamos estar alineados para con Dios y tener con quien confesar nuestros pecados, nuestras ofensas, para tener nuestro corazón alineado para con Dios y que no andemos solos, no andemos solos. Entendamos que somos un cuerpo, un cuerpo, un cuerpo constituido de muchos, de muchas partes. El cuerpo está constituido de muchas partes, los ojos, la nariz, la boca, etc. Lo mismo en el cuerpo de Cristo. Entonces, no te creas suficiente porque no lo sos. Entonces, trata de tener a alguien a quien rendirle cuentas. Trata de no andar solo, de no andar sola. De mantener siempre tu comunión con Dios. De que los dones, con los dones, gloria a Dios por los dones. Pero no es suficiente. No es suficiente. Que fluyas en el poder del Espíritu Santo no quiere decir que fluyas en el fruto del Espíritu Santo. Ambas cosas son necesarias. Entonces te quiero animar, te quiero alentar a que tu corazón esté alineado para con Dios. Tu corazón esté alineado para con Dios. Y una vez más, siervo Beto, mil gracias por haberme contado aquella historia, haber sembrado esa semilla que ha dado su fruto en su tiempo. Te amo con todo mi corazón y a todos los que están escuchando este mensaje, los amo. Por favor, no descuiden su comunión con Dios, no anden solos y procuren vencer las debilidades, procuren vencerlas. Y si te toca como a Sansón, que sos débil, una filistea, lo mejor es huir, no enfrentar, sino huir. El apóstol Pablo le va a decir a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. ¿Qué hizo José con la esposa de Potifar? Huyó, salió corriendo. Es lo mejor. Lo mejor. Hay pasiones que no puedes vencer, bueno, entonces huí. Huí. Huí y mantener tu santidad, tu integridad para con Dios. Y que puedas alcanzar el mejor de los potenciales que Dios ha depositado en tu corazón. Que puedas alcanzar la plenitud del potencial que Dios ha depositado en tu corazón y alcanzar la plenitud del llamamiento que Dios te ha hecho. Que Dios te bendiga muchísimo. Que Dios te bendiga un montón. Y si te gustó este mensaje, dale like, suscríbete a mi canal, compartirlo con todo el mundo. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.